Buen día Sol, buen día a todos. Y este fin de semana se conoció finalmente el tráiler de lo que será la primera película sobre la vida de Steve Jobs. Estamos hablando de biopic y del protagonista Ashton Kutcher, que se parece mucho a Steve Jobs de joven. De hecho, lo que representa es la vida de Steve Jobs cuando era estudiante junto a Steve Wozniak, el socio, el cofundador de Apple, y sus inicios. Ahí vemos a Josh Gad, que hace de Steve Wozniak, y representa un poco cómo fueron logrando crear la primer computadora, cómo crearon Apple, hasta la salida de la empresa a la bolsa, cuando se hicieron millonarios, ambos dos, y también hasta la caída de Steve Jobs dentro de la misma empresa. Y ya salió el cofundador, quien está vivo, Steve Wozniak, a criticar la película porque dice que muestran a Jobs como un santo ignorado en vez de la realidad que fue Steve Jobs guió a la empresa falla tras falla, mientras que otras eran las fuentes desde donde se obtenían la ganancia. Lo que está diciendo Steve Wozniak es la realidad. De hecho, hay una biografía de Walter Isaacson de Steve Jobs que se llama Steve y que cuenta cómo fueron los inicios. En el año 80, cuando IBM saca la primera computadora personal y Apple quiere empezar a competir, se obsesiona Steve Jobs con dos cosas. Ahí estamos viendo el verdadero Steve Jobs y es igual a Ashton. Bueno, es un poco más bonito Ashton, pero lo representa muy bien. Y lo que pasó es que el difícil carácter de Steve Jobs y la obstinación casi lleva a la empresa a la quiebra. El mismo Steve Jobs había contratado al gerente general de Pepsi para llevar a la empresa adelante, y fue él quien lo despidió. En 1985, Steve Jobs es despedido de su propia empresa. Crea otras empresas, madura, se convierte en una persona más racional y menos impulsiva, y cuando vuelve a Apple genera los éxitos ya conocidos como el iPod, el iPhone, el iPad y todo lo que sucedió en los últimos años. Pero la película se centra en los primeros años, ya salieron las quejas del cofundador. Igual es interesante recrear un poco cómo fueron estos años cuando nació también la primera computadora personal. Gracias, Irina. Y previo al cumplimiento de sus primeros 42 años, le damos la bienvenida al